corazón y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento. Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos a nuestro servicio de hoy. Es un gusto que esté aquí con nosotros y gracias por darle el primer lugar a Dios, y esperamos de que este momento pueda entregárselo de todo corazón a Dios. Hermanos, vamos a tener una comunicación con Él. Vamos a pedir que todos se pongan sobre sus pies, inclinen su rostro y vamos a orar. Oremos. Señor Dios que estás en los cielos, mi Dios, gracias te damos, Señor, nuevamente por esta gran oportunidad que nos regala Dios. En este momento venimos a rendirte a ti, Señor, nuestro tiempo, nuestro canto, Señor, a escucharte y aprender de ti, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Haz tu obra en nosotros, Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Luces de colores comenzaron a brillar, se oyen las canciones, ya llegó la Navidad. Un ambiente alegre ya se empieza a respirar. Pasto entre los hombres, ya llegó la Navidad. Esta noche encontrarás al Salvador que nació. Él es el Mesías que esperábamos ayer, Padre y consejero, la promesa de Israel. Él es Dios eterno, es admirable, es Emmanuel, el Dios de los cielos en el cuerpo de un bebé. Tú que estás tan lejos del pesebre del Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él, ven y entre nosotros esta noche
Y en estos momentos, hermanos, vamos a quedar con una pausa bíblica. Dice en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 7. Dice así: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y así continuamos con el programa. De la ciudad, entre animales y compañía, en los brazos lo tiene mamá, al pequeño que nos guiará. Tal vez pensaron en el mesón que no era nadie y no había razón para darle una habitación al primero de la creación. La voz alzar, ha nacido el niño rey, es Emmanuel, prometido desde ayer, el Salvador, no hay ninguno como él. Había pastores en la región que se rodearon de gran resplandor, cuando un ángel las nuevas les dio. Ha nacido hoy Cristo el Señor, la voz alzar, ha nacido el niño rey, es Emmanuel, prometido desde ayer, el Salvador, no hay ninguno como él. La voz alzar, nos ha dado salvación, Jesús Señor, poderoso Hijo de Dios, y solo a Él sea la gloria y el honor, sea la gloria y el honor. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición que puede estar con ustedes a través de este medio, en sus hogares, en las células familiares. También está en Facebook, en YouTube, donde nos están viendo. Es una bendición que hoy podamos estar con vida. Es una bendición, ¿verdad?, de que Dios nos permite estar bien. Es una bendición que hoy usted haya podido respirar y tener el aliento de vida, ¿verdad? Hoy muchas personas no pudieron amanecer vivas. Y nosotros tenemos el privilegio de estar vivos. Creo que es una bendición y es una de las razones por las cuales nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios, agradecidos con Él por todo lo que hace en nosotros, por todo lo que quiere hacer en nuestra vida, aún en momentos difíciles o aún en adversidades, aún cuando pensamos que las situaciones nos van a ahogar o creemos que no podemos salir del fondo del hoyo, de las preocupaciones, de la angustia, de cada cosa que hay en nuestra vida. Aún así, en medio de todo eso, Dios está en control y Dios está queriendo
ayudarnos a salir adelante, ayudarnos a vivir una vida con significado, una vida que Dios puede bendecir, una vida grande en la obra. Y es por eso que tenemos que ser agradecidos con Dios. Por eso y por muchas cosas más tenemos que ser agradecidos con Dios. Este miércoles estuvimos estudiando sobre los beneficios de la justificación y esos beneficios son grandes y por lo cual nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios por esos beneficios que nos deja el ser parte de la familia de Dios, la justificación por medio de Jesucristo. Hermanos, Dios es fiel, hermanos, Dios es grande y en medio de cada situación no tenemos que estar tristes, tenemos que tener el gozo del Señor. Tenemos que estar siempre enfocados en la vista, en la meta que es en Cristo Jesús. Tenemos que mantener nuestra firmeza en la meta, ¿verdad? Para lograr tener lo prometido. Y sabemos que Dios tiene muchas cosas para nosotros en el cielo. Y cuando Él fue al cielo, Él dijo, yo me voy y voy a hacer moradas para cada uno de ustedes, y somos nosotros parte de esa promesa, y es por eso que hoy nosotros tenemos que ser agradecidos con Él, es por eso que nosotros tenemos que mantener nuestra vista en Jesús, es por eso que necesitamos perseverar fielmente, firmes, ¿verdad? Y constantes, creciendo en el Señor cada día. Tenemos que crecer en Él, tenemos que mantener nuestra vista en Él, tenemos que mantener nuestra confianza en Él, porque Dios es quien cuida de nosotros. Y eso es grandioso, hermano, eso es algo grande, es una de las promesas más grandes en la Biblia, que Dios siempre está con nosotros, que Dios no nos deja y que Dios es el que nos guía en nuestro camino. Entonces, hermanos, también quiero decirles gracias por cada uno de los que han sido fieles en estos meses que hemos estado en las células familiares, a cada uno de los que han sido fieles estando en Facebook, en YouTube, los que han estado comentando, teniendo interacciones en medio de los servicios. Es una bendición, ¿verdad?, que usted pueda estar siempre congregados por este método que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo, pero Dios ha sido fiel con nosotros, ¿verdad? Dios nos ha regalado mucho y tenemos mucho para estar agradecidos con Él. Una de las cosas más grandes que tenemos para agradecer es nuestra vida, pero también tenemos la edificación de nuestra casa de oración, el templo. Le damos gracias a Dios por ese lugar que mucho hemos estado pidiendo, que mucho pedimos y que hoy Dios prácticamente ha hecho una realidad en nuestra vida. Creo que tenemos muchas razones por las cuales estar agradecido con Él y por tener esa gratitud hacia Dios. Entonces, ojalá que usted siempre pueda tener eso en mente, no cosas negativas, sino también miremos lo positivo que Dios tiene para nosotros, cómo Dios ha estado obrando. Este 2021 ha sido de mucha bendición y esperamos que siga siendo de bendición. Hermanos, gracias para cada uno de los que han estado fieles, para cada uno de los que han estado pendientes de las necesidades de la iglesia, para cada uno de los que han estado pendientes de la construcción de nuestra iglesia, para cada uno de los que se han mantenido firmes aun cuando no estamos congregados juntos. Gracias, ¿verdad? Porque sabemos que Dios es fiel y sabemos que Dios tiene todo en control y que Dios nos está ayudando. Entonces, hermanos, vamos a orar para este momento, escuchar el mensaje de su palabra. Voy a invitar que ahí donde está cierre sus ojos y vamos a orar. Gracias, Dios, por este momento. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por su amor, por su misericordia, Dios. Gracias porque nos permite estar en este momento escuchando su palabra. Gracias porque eres fiel con nosotros, porque aún en medio de debilidades, aún en medio de problemas, en medio de adversidades, tú nos hablas, Señor, y quieres que nosotros podamos ser mejores. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti y a mantener nuestra mirada siempre puesta en ti, Dios. Háblanos en esta mañana, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, estamos hablando sobre el tema de gratitud. Gratitud. Recuerden, un corazón agradecido es aquel que demuestra o corresponde a lo que Dios le da. Entonces, nosotros tenemos que tener esa gratitud en nuestra vida. Nosotros tenemos que mantener ese enfoque siendo agradecidos con Dios por cada una de las cosas que Dios nos da. Dios es fiel con nosotros.
pero ¿qué tan fiel somos nosotros con Él? Es importante. ¿Por qué debemos de tener gratitud hacia Dios? Hemos estudiado tantas razones por las cuales tenemos que darle gracias a Dios. El miércoles estuvimos hablando de la justificación. La justificación que vino a hacer Jesucristo para nuestra vida es una de las razones más grandes por las cuales tenemos que estar agradecidos con Dios. Y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 2. Estamos en temporada de la conmemoración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que nosotros podamos entender que nosotros conmemoramos. No significa que en este mes nació Jesús. Significa una conmemoración que se hace en cuanto al nacimiento de Jesús. Pero ¿cómo vamos a celebrar este nacimiento en este año? ¿Cómo vamos a hacer para mostrar el agradecimiento a Dios por ese regalo tan precioso que vino a nacer en un pesebre? ¿De qué forma vamos a tener gratitud hacia Dios? Realmente la forma que yo pienso que estoy siendo agradecido con Dios es la correcta. Es importante que nosotros podamos pensar, detenernos un momento en este mes de diciembre y pensar qué significa la Navidad en tanta. ¿Qué significa? Significan regalos, significan estrenos, significa ropa, significa vacaciones, significa dinero. ¿Qué significa realmente? Si realmente es la conmemoración del nacimiento de Jesús, estamos haciendo correctamente el significado. Estamos siendo agradecidos con Dios, estamos mostrando ese agradecimiento con Dios. Es importante que nosotros podamos entender, ¿verdad?, qué es el significado real de la Navidad. Vamos a ir al libro de Mateos. El libro de Mateos. El libro de Mateos, capítulo 2. Vamos a leer unos versículos y ojalá que usted pueda entender. En el libro de Mateo, capítulo 2. Dice así, del versículo 1 en adelante. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Interesante, miramos que estaban sabios, ¿verdad?, del oriente, que venían a buscar al niño Jesús que había nacido en Belén. El rey Herodes se turbó porque él era el rey. Entonces, vamos a seguir leyendo. Y convocados todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por los profetas. Versículo 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judea, no eres más pequeño entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo de Israel. Entonces, es importante que podamos entender. Está hablando de lo que estaba pasando. O sea, la profecía que se había hecho anteriormente decía de que de allí, de Belén, iba a nacer el que iba a guiar el pueblo. Entonces es importante que ustedes y que cada uno de nosotros podamos entender el gran acontecimiento que estaba dando. Número uno, una profecía se estaba cumpliendo. Una profecía se iba a cumplir. El Salvador del mundo estaba naciendo. ¿Dónde? En Belén de Judea. La pequeña Belén, la pequeña casa de pan, estaba presenciando el acontecimiento de un Salvador. Estas personas que eran los magos, eran personas que estaban estudiando la naturaleza, eran personas que miraban todos los cambios en las estrellas. Y ellos sabían que un acontecimiento extraño estaba sucediendo. Por eso dice, y la estrella nos ha guiado hacia donde está el nacimiento de Cristo. Es importante. Ellos dijeron, ¿verdad?, de que ¿dónde está el rey de los judíos? Es lo que los magos o los sabios del oriente llegaron preguntando. ¿Qué fue la respuesta la forma que actuó Herodes? En el versículo 4.
y convocando todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. O sea, esa persona Herodes sabía de que había una profecía de un nacimiento, de un Salvador. Por eso él dice, ¿y dónde ha de nacer el Cristo? O sea, el Salvador, ¿dónde? Y ellos le responden, ellos le dijeron, según el versículo 5, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Es decir, se estaba cumpliendo lo que se había profetizado miles de años atrás, donde estaban prometiendo que nacería Jesús. Interesante, hermano. Entonces, todos estos acontecimientos que estaban dándose hacían ver que Dios cumple sus promesas. Y es por la razón la cual nosotros tenemos gratitud hacia Él. Porque Dios no miente. Porque Dios no miente. Y los años que Dios pasa para cumplir sus promesas no importan. Dios las cumple. Entonces, miremos, regresemos nuevamente a la historia, lo que estaba pasando, y estaba naciendo Jesús, ¿verdad? Porque había sido profetizado. Vamos a ver el versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. O sea, le estaba diciendo, estaba interrogando prácticamente a los magos para que le dijera qué es lo que había pasado, o ustedes que lo saben, cuéntenme, díganme. Vamos a ver el versículo 8. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño. Y cuando lo halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y adore. Miramos a ese rey preocupado porque realmente sentía de que su reinado estaba a punto de finalizar. Entonces él dice qué es lo que está pasando, se turba su corazón, va donde los magos y empieza a indagarlos, empieza a hablar con ellos, empieza a pedir explicaciones. Luego él secretamente dice, bueno, cuando encuentren a Jesús, cuando encuentren a ese niño, háganmelo saber porque yo quiero adorarle. Interesante. Vamos a ver el versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Versículo 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grato gozo. ¿Por qué? Porque la estrella había sido una guía hacia donde estaba el niño Jesús. Vamos a ver lo que dice el versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Interesante, el plan de Dios es perfecto. El plan de Dios era grande. Una estrella guió a los sabios, ¿verdad?, hasta el lugar donde estaba María con el niño Jesús en el pesebre, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que Dios les avisó que la intención de Herodes no era buena y que se fueran por otro lado. Pero el cumplimiento de la profecía estaba dándose. El Salvador del mundo estaba naciendo en un pesebre. Dios utilizaba la naturaleza para revelar el acontecimiento grande que se estaba dando. Pero los personajes, en este caso los magos, los sabios del oriente, llegaron delante del pesebre y reconocieron quién estaba en ese pesebre. Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo humanado, estaba en ese pesebre. Y ellos mostraron una gratitud hacia Jesús.
Ellos mostraron una reverencia hacia Jesús. ¿Cuál fue la reverencia? Llegaron, se inclinaron delante de Jesús, se postraron delante de Jesús y ofrecieron en gratitud 3 cosas importantes: oro, incienso y mirra. Interesante, 3 cosas importantes. Y quiero que podamos ver algo en estos 3 puntos: oro, incienso y mirra. ¿Qué significaba? El oro era entregado por los magos a Jesús, era un reconocimiento de su realeza, porque Él era el príncipe, Él era el grande, Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vamos a ver, estuvimos estudiando este versículo, vamos a ir al libro de Isaías. Yo creo que ya todo el mundo más o menos sabe este versículo. En el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, donde dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre el reino. Entonces se da cuenta, Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Verbo humanado en ese pesebre. Y los sabios o los magos en ese momento pudieron entender la realeza del niño. Por eso llega y dice: el Rey de los judíos. Interesante, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y el oro que ellos dejaron simbolizaba su reino. Ellos estaban agradecidos con ese Rey que estaba naciendo en Belén. ¿Está usted agradecido con el Rey de Reyes y Señor de Señores en su vida? Y ellos mostraron el símbolo de la realeza. Ellos dieron el homenaje al Supremo, a su suprema divinidad. Ellos fueron obedientes hacia Dios y llevaron su presente como gratitud hacia Dios. Entregaron el oro sabiendo de que simbolizaba: Él es el Rey. Prácticamente quizás Dios no te está pidiendo que te llegue a la iglesia con una gran pana de oro, pero sí Dios te pide que lleves tu vida en obediencia hacia Él. Vamos a ver qué representaba el incienso. Y todos conocemos el incienso. Y era un símbolo de la oración que se elevaba. En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que los sacerdotes siempre usaban el incienso para quemarlo, para ofrecer la oración o ofrecer los sacrificios delante de Dios. Entonces el incienso siempre se usaba para que la oración llegara, para que el aroma subiera a una representación hacia el trono de Dios. Interesante, porque podemos ver que el incienso que ellos llegaron era como la oración contestada por Dios. Una oración contestada por Dios. Es decir, el oro simbolizaba que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Verbo humanado, el Dios Todopoderoso, había nacido en ese pesebre. El incienso podemos ver que representaba la oración contestada delante de Dios, porque se estaba cumpliendo lo profetizado en el libro de Isaías y en otros profetas más del Antiguo Testamento. Entonces es importante que nosotros podamos entender que representaba algo importante, la oración. Nosotros tenemos que elevar siempre nuestra oración hacia Dios, hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores. La tercera cosa que se usaba, o que podemos ver que se entregó de los sabios del oriente, de los magos hacia Jesús, fue oro, incienso y mirra. La mirra era una especie de aroma, ¿verdad?, que se usaban para embalsamar o para mantener o para curar. Muchas veces era medicamento, ¿verdad?, que usaban los judíos. Entonces, pensando en que ellos llevaron la mirra, la especie aromática
habla de que muchos dicen que esa era la forma en la cual iba a ser embalsamado el Salvador del mundo, pero también representaba la medicina, representaba el agrado del olor, ¿verdad? Porque era un rey, un príncipe, estaba allí en ese pesebre. Entonces quiere decir que aparte de que la oración estaba contestada por Dios, había llegado y miraban el acontecimiento maravilloso, podemos ver que Jesús era la medicina perfecta. Jesús vino a ser la medicina que curó el pecado. Pero no solamente la medicina que curó el pecado, sino la fragancia que nos hace estar agradecidos con Él. Entonces, eran 3 regalos simbólicos que tenían un peso grandísimo: oro, incienso y mirra. Eran 3 cosas importantes. Y los magos lo llevaron, o los sabios del oriente lo llevaron hacia Jesús como una forma de gratitud, porque Él es el Rey. Entonces, hermanos, quiero que nosotros podamos entender en esas 3 cosas importantes, que podamos entender en cada uno de los versículos que acabamos de leer, tan grandísimos, ¿verdad? El acontecimiento del nacimiento del Salvador del mundo y cómo jugó un papel importante la visita de estas 3 personas hacia el pesebre, porque se estaba cumpliendo y estaban mostrando que la misma naturaleza estaba recibiendo al Salvador del mundo como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, como la medicina perfecta, como las oraciones contestadas. Y estaba cumpliéndose lo profetizado. Ahora quiero preguntarle algo. ¿Tenemos razones por las cuales estar agradecidos con Dios? Creo que sí. Tenemos que tener gratitud para con Dios. Creo que tenemos que decir: Dios, tú eres fiel. Dios, gracias. Y en este 2021 podemos decir: gracias, Dios, porque nos permitiste llegar hasta el mes de diciembre y porque aún en medio de todo lo negativo que hemos tenido, estamos de pie. Aún en medio de las debilidades, aún en medio de los problemas, aún en medio de las tentaciones, porque todos hemos pasado por esos momentos, aquí me has ayudado. Y porque tu promesa siempre se cumple. Tú eres mi Salvador, tú eres el que me sustenta y tú eres el que me alienta a mantenerme firme. Porque no depende de mí, no depende de nosotros, depende de Dios. Es importante que entendamos que Dios espera de nosotros un corazón agradecido, que corresponda a lo que Dios nos da. Voy a invitar a cerrar sus ojos, a inclinar su rostro y que pueda pensar en la historia bíblica que acabamos de estudiar, en el acontecimiento grandioso, en el cumplimiento de la profecía, en la representación perfecta de la gratitud de estos hombres hacia Jesús, reconociendo que Él era el Rey de Reyes, reconociendo que la oración estaba siendo contestada y había llegado hasta el trono de Dios, y reconociendo de que Él es la medicina, y no solamente la medicina, era olor fragante para el mundo. Entonces entendamos esas 3 cosas. Quiero que cierre sus ojos, incline su rostro y que pueda volver a pensar ahorita, que piense en lo que Dios está haciendo en su vida, en lo que Dios quiere hacer en su vida. Y Dios quiere hacer grandes cosas. Si usted no tiene a Cristo en su corazón hoy, este puede ser el momento donde usted puede tomar la mejor decisión en su vida. Si usted está en la célula familiar y usted dice: yo quiero hoy entregar mi corazón a Jesús, voy a invitar que levante su mano. Alguien va a llegar donde usted y le va a decir cómo puedes hacer para tener a Jesús. Y si tú estás viéndonos a través de Facebook, a través de YouTube, yo te invito a que nos mandes un mensaje. Nosotros te vamos a regresar la llamada y te vamos a explicar qué hacer para entregar tu corazón a Jesús. Pero no se vaya sin tomar la mejor decisión de su vida. Y usted, cristiano, hoy que nos está escuchando, quiero decirte: un corazón agradecido, un corazón lleno de gratitud es aquel que reconoce que Él es el Rey, que Él es la oración contestada y que Él es el aroma perfecto y la medicina para nuestros huesos. Vivamos agradecidos con Él. Vivamos agradecidos con lo que Dios ha hecho en nuestra vida.
Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por este momento. Gracias por su amor. Gracias por su misericordia. Gracias por hablarnos en esta mañana, Señor, y porque eres fiel con nosotros. Y aun en medio de debilidades y adversidades, tú nos amas, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos todo. Amén. Hermanos, vamos a orar por las ofrendas, así que vamos a pedir que incline su rostro ahí donde está, cierre sus ojos y oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar con usted, Dios. Y en este momento vamos a darte, Señor, lo que 100% te corresponde, Señor. Ayúdanos a darlo de corazón, con alegría, Señor, porque lo hacemos para ti, Dios. Bendice las manos que van a dar, Señor, y las que no tienen, Dios, que seas tú proveyéndole, Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Por las calles, pasa envolviendo cada corazón y la ciudad se viste de luces, celebrando